Ola, moi boas tardes. Benvidos a unha nova edición de Escépticos no Pub, esta vez con luz de día, as últimas a tardiña. A nosa convidada desta tarde é Antonia Doñate. Ela gaña os garbanzos facendo relacións públicas, pero historiadora, inda que non vai falar da Idade Media. Ela me acaba de dicir que é especialista da Idade Moderna, pero o que nos vai contar é como se pode ver a Idade Media con unha mirada crítica, que é o que intentamos fomentar nestas charlas. Ela, ademais, é a directora executiva dunhas das asociacións que axudan a soster Escépticos no Pub Compostela, que é a ARP, a Sociedade para o Avance del Pensamiento Crítico, pero perfecto. Tamén están detrás apoyando esta iniciativa Círculo Escéptico, la Casa Comercial Costolla, a Universidade de Santiago de Compostela, que colabora deixándonos aloxamento para os nosos convidados, e tamén divulgación, asociación de comunicación de cultura científica e tecnolóxica. E sen máis nada, le damos a palabra. Voy a hacer eso que se llama vulgarmente un Bruce Springsteen. Os saludo en gallego y el resto lo hago todo en castellano, ¿vale? Buenas tardes. Bueno, antes de nada, si me veis respirar un poco trabajosamente, no es por la emoción del momento, que también, sino porque en esta época del año soy alérgica, tengo un poquito de asma, así que disculpadme si de vez en cuando hago algún narizaje extraño. La charla se titula Ni edad ni media. Es algo más que un juego bobo de palabras. Realmente lo que quiero demostrar es que la división del mundo, de la historia del mundo en edades, es algo como poco bastante cuestionable, al menos de la manera en que habitualmente se aborda, y que por otro lado esto que llamamos la Edad Media es un invento que deberíamos aprender a ver con una mirada un tanto crítica. Una aclaración: yo no soy medievalista y yo no he venido a hablar de Edad Media. Soy modernista. Mi especialidad además es una investigación económica y financiera un poco enojosa de la segunda mitad del siglo XVII y algunos años del siglo XVIII, pero a la hora de estudiar historia en una facultad, a todo el mundo, lo primero que nos dicen cuando abordamos teoría de la historia o cuando abordamos historia medieval es: quítate las telarañas de la cabeza. Eso que tú has oído por ahí de la Edad Oscura, la edad ignorante, la edad de la barbarie, todo eso no es cierto. Tienes que aprender a mirar las cosas de una manera distinta. Y yo creo que normalmente todos los que salimos de la carrera salimos con esa mirada distinta. Por eso, a mí me resultó muy sorprendente, en ambientes de personas inteligentes, cultivadas, pensamiento crítico, escépticos, muy analíticos, que sin embargo seguían empleando clichés del tipo: vamos a retroceder a épocas de barbarie medieval. Si hay una cosa política por medio, nos quieren llevar a tiempos de opresión medieval. Nadie dice, nos quieren llevar a tiempos de opresión asiria. Y eso que los asirios se las traían con polvorones, puestos a oprimir a la gente, pero esos nunca asoman. Y la Edad Media es como el capazo en el que caben todas esas imágenes de atraso, ignorancia, opresión, injusticia y cualquier cosa más o menos que queramos ver. Esto empezó siendo una perorata de después de un café en un Escépticos en el Pub de Madrid. Los compañeros de Madrid me sugirieron que hiciera una charla, yo creo que porque estaban un poco hartos de oírme perorar sobre estas cosas, y dijeron: anda, haz algo constructivo. Y esto que tenéis aquí es el reflejo de esa perorata puesta en otro estilo. Todo esto que veis aquí son imágenes tópicas de la edad. La peste negra, la enfermedad, todos los jinetes del apocalipsis. Siempre tenemos estas imágenes tan desagradables. ¿Siempre? No, tenemos que no siempre, porque hay dos tipos de clichés sobre la Edad Media. Unos son estos, los horribles, los espantosos, y luego vienen estos otros, que son los clichés edulcorados. Porque la Edad Media es una edad en torno a la cual hay visiones contrapuestas. Quizá me paso un poco al decir esto porque no tengo elementos de contraste, pero mi sensación es que depende un poco de cuál es la inclinación ideológica de cada cual, se adopta una postura u otra. Las personas
más progresistas, más con la ilustración, uy no, esto no sé qué hacía ahí, perdona, bueno, más progresistas, más con la ilustración y estas cosas, tienden a ver la Edad Media como una cosa pues horrible y espantosa, mientras que personas muy conservadoras en lo social, en lo político y en lo religioso, tienden a ver en la Edad Media una etapa de nacimiento del cristianismo, lugar en el que todo el mundo conocía su sitio, la sociedad de los tres órdenes, todas estas cosas. Ahí antes salía una imagen de la sociedad de los tres órdenes, ya sabéis, ¿no? Los que oran, los que guerrean y los que trabajan. Es uno de los clichés más repugnantes que podemos encontrar en el mundo de la historia. Porque estamos diciendo que dos minorías, los que oran y los que guerrean, tienen derecho a saquear el fruto del trabajo de la inmensa mayoría de la población, que no guerrea ni reza, sino que trabaja para los demás. Y entonces eso lo presentamos como una armoniosa sociedad de los tres órdenes y nos quedamos tan a gusto. Esto es una construcción más o menos del año 1000, de un clérigo francés, bueno, en fin, un señor que en su momento se montó esto de los delatores, los oradores y los laboradores, se lo compraron y se lo compraron de forma muy especial al final de la Edad Media, donde convenía resaltar ese papel armónico que nunca existió, pero que ideológicamente resultaba muy competente. Y este es el culpable. Este es Petrarca. Petrarca nació en 1304 y murió en 1374, a la provecta edad de 70 años. Vamos, que el siglo XIV no le fue precisamente muy mal a Petrarca. Pero Petrarca, igual que otros de su época y de su lugar del mundo, de la Toscana, estaban horrorizados por el tipo de vida que se estaba llevando en su momento. Lo cierto es que el siglo XIV fue un siglo horroroso. Un siglo muy duro, especialmente en Europa occidental. Una crisis económica que ya empezaba a asomar antes de la peste negra. La propia peste negra, que fue un suceso extraordinariamente doloroso y que además se repitió en oleadas durante muchísimo tiempo. Guerra, violencia, pobreza por doquier. Lógicamente Petrarca, cuando miraba su época, decía, esto es un asco. ¿Pero qué hacía? Extendía la consideración de su época a épocas anteriores. Y decía, desde que los romanos desaparecieron y dejamos de tener un imperio romano, esto no hay que lo obviarlo, esto es un asco. Y lo que hacía era trasladar el mundo ideal a Roma. Y decía, lo que hubo entre la caída de Roma y nuestro mundo de hoy era un mundo medio, un mundo oscuro, un mundo que no tenía fuste ni interés ninguno. Y es con los petrarquistas, con Petrarca, con quien nace esa consideración de la Edad Media como un lugar oscuro y todo lo demás. Es muy divertido que cuando hablamos hoy en día de Petrarca, de Boccaccio, etc., decimos que eran prehumanistas, prerenacentistas, y nunca decimos de ellos, eran medievales, porque este señor era tan medieval como todas aquellas cosas que le parecían tan horribles. Y claro, la Edad de Oro. Los mitos de las edades son antiquísimos. El mito de la Edad de Oro, la primera vez que se plasma por escrito, es en un poema de Hesíodo del siglo VII a.C. A nosotros nos ha llegado más a través de la versión de las Metamorfosis de Ovidio, bastante posteriores, pero bueno, en cualquier caso, tienen muchos años. Si Hesíodo u Ovidio hubieran creído que Petrarca pensara que su época era la Edad de Oro, les hubiera dado un ataque de risa, porque ellos situaban la Edad de Oro mucho antes de su nacimiento. Y fijaros qué cosa más curiosa. Inocencia absoluta, convivencia con los animales, no hay pecado, por eso van todos desnudos, pero es que además hubo el tiempo, por eso se pueden permitir ir de semejante manera, ¿verdad? Y esta era la Edad de Oro en la que todo era jauja. De ahí pasamos a la Edad de Plata. Una Edad de Plata en la que todavía sigue haciendo buen tiempo y seguimos yendo sin vestir, pero ya empiezan a asomar las primeras violencias, los primeros enfrentamientos, las primeras guerras. De ahí pasamos a la Edad de Bronce. En la Edad de Bronce nace la metalurgia, empiezan a producirse las primeras guerras y ya, si observáis, el tiempo cambia. Y la inocencia sexual también, ya vamos tapados. Y claro, llegamos a la Edad de Hierro. La Edad de Hierro, que es muy productiva desde el punto de vista metalúrgico y en general de ingeniería, de construcción, pero en el que ya vamos tapados hasta el gañote, y en el que si os fijáis, todo es violencia, fuego y
y destrucción. Isidoro de Sevilla, además de adornar aquellos viejos billetes de 1000 pesetas que algunos hemos conocido, se considera uno de los grandes sabios de la Edad Media. Isidoro de Sevilla recoge esta idea de las edades del hombre y las transforma en estas 6. Desde la creación hasta el diluvio, desde el diluvio hasta el tiempo de Abraham, desde Abraham hasta el tiempo de David, hasta que llega Nabucodonosor y toma Judea. Finalmente se abre una etapa con el nacimiento de Cristo. Y la sexta época, el sexto tiempo, se cierra con la parusía, con la segunda venida de Cristo al mundo, el juicio final. Al término del cual se produce el séptimo día, el séptimo tiempo. Si alguna vez os habéis preguntado por qué las cúpulas de las iglesias tienen 7 plementos, para entendernos, los plementos son los gajitos de las cúpulas, es porque simboliza el séptimo día, simboliza la venida de Dios al mundo, el segundo advenimiento. Ellos dividían así las épocas, les parecía una forma conveniente de hacerlo. Hoy en día sabemos que esa forma no funciona. Me parece muy claro. Exactamente. Este señor que veis aquí es el inventor de la fijación cronológica exacta de la Edad Media. Se llamaba Cristóbal Keller, era alemán, pero claro, Kelari, porque lo que no se escribía en latín en la época no llegaba a ningún lugar culto. Él fue el que acuña el término Edad Media para referirse a la época de manera definitiva y el que fija que empezó la cosa cuando cae Roma y terminó la cosa cuando toman Constantinopla. La bandera de los paleólogos, que es esta, es una manera cruda de representar el Imperio bizantino. De manera que él dice, la Edad Media empieza cuando Constantino se lleva la capitalidad. Desde Roma se la lleva a Constantinopla. Y termina cuando Constantinopla es tomada por los turcos. Había muchas razones por las que Cristóbal Keller decía esto. La fundamental es que hay una idea de que había una primera Roma, que fue la que cayó en 476, cuando Odoacro, rey de los Eulos, depone a Rómulo Augustulo y todas estas cosas que se dicen. Y una segunda Roma, que es esta, que es Constantinopla. La caída de la segunda Roma es la que Keller reconoce como el final de la Edad Media. Esto, si lo oye un ruso, se enfada mucho porque para ellos Moscú es la tercera Roma. Y no cae hasta 1917. Es decir, según la mentalidad tradicional rusa, Roma existió hasta la Revolución Soviética. Así que ni edad, porque ¿qué edad? ¿Qué estamos hablando de edad? Hemos visto que la gente empieza a dividir las etapas históricas y las trocea de una manera arbitraria, basándose en razones de la Biblia, en razones de la mitología. Nosotros hoy en día, cuando hablamos de la división de historia antigua, historia medieval, historia, lo que estamos haciendo es hablar de departamentos que se ocupan de determinadas cosas en las facultades. Pero sabemos que la historia es un todo continuo, que no se puede trocear, que es absolutamente imposible establecer esas divisiones que son forzadas y que son puramente académicas. Hay un problema además, y es que generalmente cuando se aprende historia, tanto en las enseñanzas básicas como en las medias, se enseñan de una forma que son muy esquemáticas, mucha llavecita. Característica 1, característica 2, característica 3, característica 4. Y tendemos a hacer las cosas de una forma esquemática que no tiene ningún sentido en historia. La historia es complejísima. Eso no funciona así. ¿Qué edad? Pues está claro que ya no se hacen las divisiones de la edad basándose en el oro, la plata y el bronce, como si esto fueran las Olimpiadas, en un plan antiguo, ni como lo hacían con San Isidoro con lo religioso. Pero se mantienen divisiones de, bueno, la antigua. Pues la antigua está clara, ¿no? Empieza con las primeras civilizaciones, ahí hay Sumer, una cultura sumeria, y es una antigua que dura hasta que cae Roma, 476. Se escoge esta manera de forma totalmente arbitraria. Y desde ahí, hasta que toman Constantinopla, es medieval. Y desde ahí, hasta que termina el privilegio de la sangre para gobernar, con la toma de la Bastilla, en la Revolución Francesa, se acaba ya la historia moderna y empieza la contemporánea. Y lo primero que choca de esta división, que es convencional totalmente, es que siempre se escogen elementos políticos para diseñar esas divisiones y todos
todos ellos, quitando por supuesto Mesopotamia, todos en Europa. Incluso Mesopotamia, que a nosotros nos puede parecer que está muy oriental, está bastante occidental, porque el mundo conocido, el mundo antiguo, hablamos de Asia, que tiene una masa continental absolutamente brutal y de la que Europa no es más que un apéndice ridículo, o sea, minúsculo. Si tú ves un mapa y lo ves sin prejuicios y te olvidas de la frontera de los Urales, alucinas al comparar nuestro pequeñísimo, minúsculo apéndice con toda la masa asiática. Mesopotamia está bastante al occidente también. Así pues nos encontramos con que hay unas divisiones que no acaban de servir, que pueden ser operativas desde un punto de vista puramente práctico, pero que tienen también un calado ideológico importante. Esa es la razón por la que, por ejemplo, los marxistas desde el principio dijeron que la historia no la podemos ver así. Tenemos que verla de otra manera, no nos vale la división política. Tenemos que ver cómo son las relaciones sociales y cómo evolucionan a lo largo de la historia. La etapa del esclavismo, la etapa del feudalismo, pues que ya se conoce. Perdonad. Ni media. Esas transiciones en 1000 años. ¿Se puede saber qué hacemos nosotros hablando de una transición que va desde convencionalmente 476 hasta 1453? Como si fuera el interludio, el intermedio entre la edad de oro de los romanos y la edad de oro de los Medici, de la Florencia y todas estas cosas. Eso no tiene ningún sentido, es que no tiene ni pies ni cabeza. Recuerda mucho a lo que hacen los malos historiadores de Antigua cuando se pueden hablar de las viejas dinastías sumerias. Dicen, y entonces entre la segunda y la tercera hubo un periodo de transición de 700 años. Y dicen, toma transición, 700 años. O sea, sencillamente no sabes lo que pasó. Y como no sabes lo que pasó, no tienes ni idea, dices que hay una transición, porque vas a decir, soy ignorante, todavía no sé lo que ha pasado, ¿no? Pues algo parecido es lo que sucede con las transiciones de la Edad Media. Esto es, ¿qué sentido tiene hablar de transición? Y nos encontramos además con una transición en la que los frutos de la antigüedad clásica parecen así siempre, los pobrecillos, hechos un asco. Siempre. Llegaron los medievales y arrasaron con todo. La pobre Portapía nos la dejaron en Roma hecha un verdadero asco. Gracias. Curiosamente, y yo creo que esto lo sabéis muchos, ¿sabéis de qué está hecho el bronce del baldaquino de San Pedro? Está hecho de la cubierta interior de la cúpula del Panteón de Agripa. Y eso lo hizo el Papa Urbano VII, el Papa Barberín, y lo hizo en el siglo XVII. Y decían los romanos, lo que no hicieron los bárbaros, lo hizo Barberín, que era el nombre de familia del Papa, porque efectivamente había tomado el bronce del Panteón para construir el monumento central del altar de San Pedro. Muchas cosas que nosotros atribuimos por ignorancia o por interés a la Edad Media realmente son de épocas bastante posteriores, como ya veremos. Así que, ¿qué Edad Media? ¿Sabéis quién es? Es que está pasado de moda este señor y no le conoce nadie. Es Jiménez de Parga. Jiménez de Parga fue presidente del Tribunal Constitucional entre 2001 y 2004. Y es andaluz. Jiménez de Parga estaba enfadadísimo con el concepto de comunidades históricas, las comunidades autónomas históricas. Decía, pero ¿qué histórica ni histórica? Aquí historia la nuestra, que cuando esos históricos no sabían lo que era lavarse los fines de semana, nosotros teníamos unas fuentes en Córdoba que mandaban agua y jabón todos los días. Decías, estupendo. Como si tus antepasados alguna vez hubieran pisado Córdoba antes de 1400 y pico, que lo dudo muchísimo, no para empezar. Pero fijaros en lo que es la cosa. Es cierto que él actuó de una forma, pues como era él. En fin, ¿para qué hacer más cosas, no? Pero es verdad que sí que menciona un tema interesante. ¿Qué Edad Media? La Edad Media del Andalus, estamos diciendo, la de esa Córdoba que tenía una biblioteca que era impresionante. Realmente eso era una época de oscuridad, barbarie, terror. Estamos hablando de qué estamos hablando cuando hablamos de Edad Media, ¿no? Esto que veis aquí es una cosa curiosa. Es la representación del Imperio Mongol. El Imperio Mongol, por cierto, ¿habéis leído alguno o habéis oído hablar de una obra de Josep Fontana que se titula Europa ante el espejo? Pues os la recomiendo muy vivamente, de verdad, vale mucho la pena leerla. El Imperio Mongol es la mayor construcción política en extensión que se ha conocido jamás. Nunca ha habido un imperio más grande que el mongol. Generalmente cuando preguntas,
¿Cuál es el imperio territorialmente más extenso? No se ponía el sol, España. No, pues no, no es España. Entonces, no, los ingleses que llegaron a la India. Pues no, no son los ingleses. Fueron los mongoles. Esto es interesante no tanto porque consiguieran manejar una masa continental gigantesca. Llegaban desde el mar Pacífico, o sea, desde el Océano Pacífico, llegaban hasta el Mar Negro. Es una verdadera brutalidad. Es que además sucede otra cosa. Europa, en su pequeñez y en su cosa minúscula ahí situado en el oeste de la gran masa euroasiática, no tiene nunca en cuenta qué es lo que pasa en las estepas. Hasta que lo que viene de las estepas le cae encima y es ya demasiado tarde. Y los mongoles eran ese proceso que se produjo en las estepas, hoy en día no excesivamente conocido, aunque se va conociendo un poco mejor gracias a la investigación, y que generó un movimiento absolutamente brutal y unos cambios dentro de todo el mundo, incluida por supuesto nuestra minúscula Europa, que es verdaderamente impresionante. Efectivamente, fijaros la comparación territorial con el Imperio Británico en su máxima extensión. Este es, ahí va con la Cruz de San Andrés, porque en la época, como bien sabéis, no existía la rojigualda española. Y fijaros el grandísimo Imperio Romano, qué risa, de extensión, en comparación a todo lo que hemos visto. Más o menos 6,5 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, los romanos tuvieron ciertamente un gran imperio, pero tanto como para pasar a la posteridad como el imperio por antonomasia, no sé yo. Hablamos mucho de la antigüedad clásica y se habla además como si fuera un totum revolutum. Y ahí pasa algo muy curioso. Estamos confundiendo Grecia con Roma, a veces porque forzamos eso de la antigüedad grecorromana. Y eso no es justo. Grecia y Roma no son lo mismo. Hay una diferencia gigantesca entre la cultura, la vida, la enseñanza, lo que han legado a la posteridad unos y otros. Por ejemplo, si pensamos en los romanos y en sus contribuciones al arte, fundamentalmente vamos a pensar en ingeniería. Aquí habrá algún ingeniero que diga, eso era magnífico, maravilloso, sobre todo por aquello de las calzadas romanas, los caminos, ¿verdad? Esas cosas. Y es cierto. Pero Roma tuvo un desarrollo cultural infinitamente inferior al de Grecia, que era muy superior, pero muchísimo, o sea que no vale confundir. Y aún así, pese a todo el desarrollo cultural de Grecia, que era gigantesco, todo esto que vemos aquí, que son avances técnicos que se forjaron en el mundo helenístico, en el mundo griego-helenístico, apenas pasaban de ser entretenimientos para los reyes y para los sátrapas y para los ricos. Los ponían, eran automatitas que decían, mira qué maravilla, aquello lo utilizaban en los templos mucho. Y si miramos esto otro, vamos a ver el único invento de la antigüedad que sí que tuvo uso absoluto, total y completo. Eso es el tornillo de Arquímedes. Y eso vale sobre todo para que las minas estén libres de agua, para drenar el agua de las minas. Así que habían descubierto el motor de vapor, pero no lo utilizaban para nada. Pero sin embargo esto sí, esto lo utilizaban profusamente. Esto que vemos aquí tiene relación con el tornillo de Arquímedes. Esto es Rodas. Rodas es uno de los sitios más espantosos en su pasado que podemos tener en toda Europa. Porque eso que estamos viendo ahí es el mercado de los esclavos. Rodas era el gran punto de recepción, subasta y venta de esclavos del Mediterráneo. Era donde los cogían de cualquier lugar, los trataban como animales, los metían en establos y después los pasaban aquí a pública subasta. Y de ahí los metían en barcos de cualquier manera o les mandaban por tierra a su destino. Los esclavos eran fundamentales en el mundo antiguo, ese mundo que tanto admiramos y hablamos de sus grandes filósofos cuando hablan de la libertad. Se basaba sobre la esclavitud más atroz. Las minas de donde se sacaba el oro y la plata, que era la que permitía establecer el comercio. Esto que vemos aquí abajo es las médulas, es un paisaje que seguramente muchos habéis visto. Es la minería hecha con la ruina del monte, la ruina montium que se llamaba. Tú arruinabas el monte, sacabas el metal y tira. De ese desastre ecológico nos ha quedado un paisaje actualmente muy bonito, eso es cierto, pero ahí perdieron la vida miles de personas sacando oro para el comercio romano. Y cuando vemos esto, que es el mapa
de los caminos, de las famosas vías, el diario romano famoso, decimos, qué maravilla, ¿no? Llega la Edad Media y esto se destruye. Llega la Edad Media y desaparece esto. Pero hombre, qué bárbaros eran en la Edad Media. Y dices, hombre, pero vamos a ver, es que eso de poner el carro delante de los bueyes no se estilaba entonces. Abrir aeropuertos sin aviones tampoco se estilaba entonces, ¿eh? Aquí las vías servían a un propósito que desaparece cuando desaparece el comercio, que es el que las mantiene. Porque las vías romanas servían para dos cosas. Primero llegaban los soldados, hacían los caminos y entraban dando medicina. Y después eran cuando llegaban todos los publicanos, que eran los contratistas de la época, y los comerciantes. En el momento en que desaparece el comercio y en el momento en que desaparece la milicia que circula, el diario romano ya no tiene ningún sentido, o no por lo menos así. Hay partes del diario que se han mantenido durante mucho tiempo porque siga conservando su papel económico. Pero no es el caso de todo este gran sistema. La Edad Media, ese pozo de barbarie, produjo todos estos adelantos. Y a lo mejor es que a nosotros nos parece una tontería, pero de tontería no tiene nada. Los molinos de viento y los molinos hidráulicos son de la Edad Media. Ese tipo de arados, el arado de vertedera, es de la Edad Media. Y es un arado fundamental, sobre todo para los suelos más húmedos y más pesados del centro, del centro y el norte de Europa. El viejo arado romano no sirve para la tierra rica de loes que hay más allá del Elba. La collera, fundamental, porque gracias a la collera los caballos trabajan mucho mejor y además no solamente trabajan mucho mejor, puedes emplear caballos en vez de bueyes, que era algo típico para el arado de los campos. Y la herradura tampoco existía hasta los primeros años de la Edad Media. ¿Qué Edad Media entonces? ¿La de Ibn Khaldún? O sea, Ibn Khaldún es uno de los personajes históricos más fascinantes de la Edad Media. Un gran viajero, una persona que recorrió todo el mundo islámico de punta a punta, que ha dejado escritos maravillosos. De hecho, el primer libro de historia medianamente serio que existe es de Ibn Khaldún. Y era un hombre que además miraba la historia con una mirada y un espíritu crítico absolutamente fuera de lo que se había escrito hasta el momento. Generalmente en Occidente decimos que Heródoto era el padre de la historia, lo repetimos así de manera crítica. Y lo decimos porque Heródoto fue el primero que empezó a hacer una investigación, a ir más allá de lo que contaban los marineros. Pero claro, el hombre investigaba de aquella manera. Finalmente, Ibn Khaldún lo que hacía era de mucho más contenido, de mucho más fuste, que lo que hacía nuestro querido padre de la historia, Heródoto. ¿Qué Edad Media? Vamos a ver alguna cosa. ¿Veis esto? El Malleus Maleficarum. Generalmente se habla mucho de las brujas cuando se habla de la Edad Media. La caza de brujas, las hogueras contra las brujas y cosas por el estilo. La gente se sorprende mucho cuando sabe que el Malleus Maleficarum no es que era digamos, la herramienta, lo que llamaríamos el manual de cazabrujas, era lo que les servía a los señores de los tribunales para determinar si la señora en cuestión era una bruja o sencillamente era una señora que tenía una verruga un poco larga y a la que sus vecinos le tenían bastante manía. Esto es del siglo XVI. Una ilustración, luces, el Renacimiento. Siglo XVI, Malleus Maleficarum. Esto que vemos aquí, un magnífico cuadro de Berruguete, es la llegada de la Inquisición, lo que representa. Es cierto que aquí no representa la llegada de la Inquisición en el siglo XV a la península ibérica. Es una representación simbólica de Santo Domingo de Guzmán juzgando a los albigenses y condenándolos a muerte. Esa pintura a la gente además en la época le parecía muy ejemplar, ver a dos señores ahí friéndose y todas esas cosas. Bueno, pues la Inquisición, en su aspecto más crudo y más difícil, es un invento renacentista, no es un invento medieval. Y en definitiva, todo lo que vayamos a ver, ahora veremos a esto, hay montones de cosas que se le atribuyen a la Edad Media injustamente. Todas estas cosas, y muchas de ellas, son de la época del Renacimiento, no son de la época de la Edad Media. Por último, porque no quiero tampoco prolongar mucho la agonía, esto que veis aquí es algo que siempre me gusta poner. Es una película, se llama Esta tierra es mía, es una película excelente de Jean Renoir,
probablemente muchos las hayáis visto. Los nazis ocupan un pueblo francés. Pasan muchas cosas, pero hay una escena que es muy llamativa. La maestra, que es Maureen O'Hara, llega a clase y les dice a los niños muy enfadada que por orden de los alemanes tienen que abrir su libro de historia y arrancar de la página tal a la página tal y romperlas. Y de la página tal a la página tal y romperlas. Y dejan el libro de historia hecho un asco, súper pequeño. Porque lo que los nazis les forzan a hacer es a quitar las páginas en las que se habla de lo gloriosos que son los franceses. ¿Bien? Lo cierto es que refleja algo muy curioso. Cuando alguien dice en casa, mamá, quiero estudiar historia, te miran con un horror como si dijeras, mamá, quiero ser artista. Pero hija mía, tú que vas a morirte de hambre o algo por el estilo, con lo cual normalmente te toca ganarte la vida de otra manera y costearte los estudios como si fueran un hobby, porque no tienes mucha más opción, ¿no? La historia no vale para nada, la historia no da dinero, de la historia no se vive, pero la historia es lo primero que tocan todos los regímenes políticos, de una manera o de otra, y cuanto más autoritarios, más y mejor la tocan. Nos la inventan, nos la alicatan hasta el techo, o nos la cercenan, o nos la cambian. Y siempre nos están intentando vender una historia que es la que hacen ellos a su imagen y semejanza, porque es la que quieren que tú te reflejes. La historia tiene una fuerza increíble. La historia recoge nuestra memoria colectiva. Y la puede recoger bien o la puede recoger mal. Y la puede recoger de una manera estudiada e investigada, o la puede recoger de una manera muy torcida y muy manipuladora. Para terminar, ¿os acordáis del Peric, este que hacía viñetas? Esta es una de mis favoritas. Dice el niño, no lo entiendo. En la clase de matemáticas yo me lo creo todo. Bueno, pues me exigen la demostración. Dice, en cambio, en la de historia, lo que me exigen es solo que me lo crea. No me piden nada más, que me lo crean y que me lo traigan. La historia, y con esto termino, es fundamentalmente un método de análisis. La historia no es una acumulación de datos ni de erudición estéril. Es un método que te permite analizar el pasado y utilizar ese método para mirar tu presente. Y con suerte, y con ánimo y con empeño, construir con ese análisis una buena proyección de futuro. Pero al menos es eso, es el análisis del pasado que nos ayuda a analizar mejor el presente. Precisamente por eso la historia es lo primero que te quieren tocar todos los regímenes totalitarios, sobre todo cuando llegan al poder. Porque la historia tiene una capacidad de evocación verdadera o falsa de la memoria colectiva y una capacidad enorme de hacer pensar que eres capaz de hacer análisis, que es capaz de hacer una transformación de la realidad del presente. Y con esto termino de daros el aburrimiento ya.